saludo al doctor Edmundo Jacobo. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo, muy bien, y comparto totalmente el comentario que acabas de hacer. Yo creo que la calificación viene por trayectorias, por méritos, por antecedentes de formación para ver la idoneidad de eso con el cargo que se asume. En fin, no abundaré más, lo has dicho muy bien, comparto plenamente tu comentario. Yo estoy verdaderamente deshecho, mi querido amigo, porque uno espera siempre que los buenos ganen en las series y también que los buenos ganen en la vida real. El INE no encontró elementos para decir que Pío López Obrador recibió dinero y sé que no pueden determinar que fue a campaña. Y lo del tribunal ya mejor no te lo cuento porque pues tú ya lo conoces muy bien. Pero sí estamos ante una deformación abierta y deliberada de lo que pues hemos visto todos en cadena nacional, Edmundo. Pues sí, efectivamente, y lo más trágico del asunto, perdón que use el término, es que parecería que esto empieza a ser la normalidad que va a marcar las próximas elecciones. Más allá de la anunciada reforma política electoral que podría llevar todas estas prácticas a la letra de las normas a nivel constitucional o legal. Ya parecería que ni siquiera eso sería necesario con estos criterios administrativos por un lado y jurisdiccionales por el otro, en donde se están normalizando una serie de conductas anómalas, ilegales, en contrasentido de todo lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas. Hoy efectivamente sesiona el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al analizar varios casos, uno de ellos lo que tiene que ver con fiscalización de recursos, y se vea el caso del hermano del expresidente de la República, no se considera prueba suficiente, perdón, lo que se muestra para emitir una conducta, sancionar más bien una conducta ilegal a todas luces. Y lo que sucedió ayer en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, francamente, sí me deja atónito por decir lo mismo, o bien viene a confirmar más bien Mm. lo que ha sido ya una conducta recurrente, sistemática que se está imponiendo. Otra vez en una votación 3-2, el magistrado Reyes Rodríguez, por un lado, la magistrada Yanil Otaro era por el otro, presentan proyectos con pruebas suficientes solicitando la nulidad de esa elección. Y se alega, en contraparte, los otros tres magistrados, que esas pruebas no son suficientes porque no se conforman los criterios de lugar, tiempo, circunstancia, para poder ver una correlación entre esas pruebas, vamos a ponerle nombre, los acordeones, y los resultados. Cuando indudablemente, primero que nada, estadísticamente, esa correlación que se da es imposible. Había millones de posibilidades de correlación distintas en virtud de la enorme cantidad de candidatos y candidatas que había para los diferentes cargos. Que se diera ese resultado era prácticamente improbable, como quienes se dedican a la estadística lo han venido demostrando, y de lo cual se acopian tanto Reyes Rodríguez como Yanil Otálora. Pero se nos olvida también otra cosa. Hay muchos antecedentes en donde la autoridad jurisdiccional, el Tribunal Electoral, ha acudido a evidencias indirectas o la propia análisis de la nulidad abstracta para que, sin que haya una correlación uno a uno, es decir, aquí está esta conducta infraganti y el efecto es este, pero sí hay tal cantidad de pruebas que los mismos magistrados han considerado e incluso han anulado elecciones por esa circunstancia. Voy a recordar simplemente un caso que se me viene a la memoria. Recordarás el famoso boxeador Márquez. Una vez subió a un ring con ¿Cómo un no? Con cinturón, Pacquiao, no sé, claro. exacto, con un cinturón del PRI previo a una elección en Michoacán. Estaría Eso horrible que fue, te diga que yo estaba en esa pelea, Edmundo. qué barbaridad, entonces eres testigo privilegiado de aquello, caray. Y eso fue previo a una elección en Michoacán. Y eso tuvo como consecuencia que se anulara esa elección. Mm. Fíjate, era todavía mucho más lejos como prueba
de la cantidad de acordeones que se pusieron sobre la mesa Claro. ayer en la sala superior del Hubieran tribunal. dicho, oiga, ¿y quién le pegó el parche a Márquez? A ver, demuéstreme que alguien del PRI le puso eso. Y no se le pegó ahí por casualidad. No sé, estoy por supuesto elucubrando, pero tal argumentaciones similares escuchamos ayer, Edmundo. Exactamente, y hay otra serie de juicios que ha emitido el tribunal sobre elecciones, incluso para anular las mismas, en donde se ha acudido a referencias indirectas para suponer, sin que haya el uno a uno, insisto, que esas conductas pudieron haber incidido en el resultado de las elecciones de manera tal que se puede hablar de incluso de anular una elección. Y en este caso nos volvemos muy rigoristas. Ahora, lo preocupante, doctor Curcio, es que ¿qué va a pasar para las próximas elecciones? Esto marca ya la tendencia de lo que podemos presenciar para el 2027, para el 2030 y las sucesivas. Eso es lo que realmente preocupante, este cambio de criterios en el tribunal, esta no consideración de los elementos a fondo, este irse a una cosa muy particular de método, casi letrista, en lugar de hacer una lectura integral de los acontecimientos y ver las correlaciones que están Sí. presentando. Oye, Eso es lo preocupante. no, es absolutamente. Y por otro lado, a ver si retomamos la semana próxima esta función de los órganos electorales y tribunales electorales también, de estar efectivamente, bueno, pues siendo instrumentos de la censura, ¿no? Por aquello de que pues le dan a tal o cual actor. Ahora estoy viendo que en Chihuahua tienen ya en ciernes otro escándalo, están utilizando la figura de la violencia política en razón de género para efectuar pues elementos de censura, ¿no? Creo que también es muy preocupante que estén usando esa figura para instaurar la censura en nuestro país. Muy preocupante y te tomo la palabra, lo analizamos la próxima semana porque es muy preocupante el abuso, diría yo, de algunas figuras bien importantes como violencia política para cambiar el sentido y el resultado de alguna elección o la manera de ver y contar la voluntad ciudadana, mi Te, querido te Leonardo. mando abrazos, doctor. Otros para ti. Muy buenas noches. Y vamos a la pausa musical. Antes voy contigo, Cintia.